Si el río suena. Un podcast de RP sobre creación en tiempos de crisis. Bienvenidos al primer capítulo de nuestro podcast. En esta ocasión nos reunimos con dos amigues para hablar sobre la alimentación, la creación de las ollas comunitarias y su importancia dentro del marco del paro nacional del 2021. Tratamos de entender más sobre los procesos de nuestros invitados, sobre el poder de congregación que tiene la comida y la manera en que esta puede ser la semilla de nuevos tejidos sociales. Estamos aquí reunidas para conversar con Sofía, que nos va a comentar un poco sobre su experiencia con las ollas comunitarias durante el paro del 2021, pero todavía más importante, sobre su relación con la comida, con el alimento y cómo se conecta con la colectividad. Sofía, ¿usted por qué cree que el alimento nos conecta de una forma tan profunda? Yo creo que lo primero es por algo, no sé, digamos que obvio, y es porque somos animales y necesitamos alimentarnos. Entonces es como una necesidad que compartimos y bueno, pero ahí también entra otra cosa, y es que no solamente somos seres biológicos que necesitan alimentarse para vivir, sino que también tenemos unas necesidades sociales y bueno, culturales también, que implican que nos juntemos para suplir esa necesidad de maneras particulares. Y bueno, creo que tiene que ver con eso, con ambas cosas, como con la necesidad biológica, pero con lo particular de los humanos, como de juntarse y producir cosas. ¿Cómo fue su experiencia, o sea, desde niño, desde grande? ¿Ha sido un ritual común en su casa? Comer era necesario para mantener el cuerpo activo y saludable, pero no como un disfrute, porque estaba sola y porque era un alimento preparado con afán, con estrés, o sea, como sí procurando que fuera muy alimenticio, pero sin el tiempo para que fuera, digamos, muy sabroso, muy especial, porque la rutina no lo permitía. Entonces también es un recuerdo que alberga soledad, pero ya digamos en la etapa universitaria se transforma porque vuelve la juntanza con las amigas a repartirse la coca. Entonces como que esa monotonía y ese aburrimiento es mi sabor todos los días se rompía con eso de ay, ella trajo esto o aquello, yo preparo esto y la otra eso. Entonces como que vuelve esa posibilidad de juntarse como una pequeña reconciliación con el cocinar y con el comer. Cuando usted dice que su mamá le dejaba la comida y se volvió una experiencia solitaria, ¿en ese momento lo concientizó como algo triste? Claro, había una conciencia de que era algo diferente, porque igual pues también tenía amigas o amigos que narraban lo distinto, como no, mi mamá me hizo esto o aquello, o comí lo que sea, o cosas así que me hacían darme cuenta de que bueno, en mi caso era diferente, y un diferente que no me gustaba, pero que comprendía. De hecho no me gustaba casi comer, no me gustaba, no disfrutaba comer, y me esforzaba en hacerlo y me obligaba a hacerlo en ocasiones porque era el trabajo de mi mamá y pues para nada iba a dejar que se desperdiciara ese trabajo, pero más como un acto de conciencia que como un acto de deseo. De todas formas, era algo triste, pero no era algo como que yo le diera un lugar tan protagónico, o no era consciente de que tuviera un lugar tan protagónico, porque sí lo tuvo, porque de todas formas implicó un punto de corte de mi relacionamiento con el alimento y con preparar el alimento, al que, o sea, lo desprecio un poco, pero lo he ido aprendiendo a querer, y sobre todo cuando es en compañía. Cualquier carga en compañía se vuelve más llevable. Yo soy de Pereira y nuestra familia, bueno, mi familia materna y paterna son la paterna es del altiplano
y la materna es del valle. Entonces cuando llegaba diciembre, que es el momento en que la familia se reúne y comparte mucha comida, se transformaba eso y lo disfrutaba mucho porque era comida diferente y porque veía a mi familia que no había visto en todo el año, y eso permitía como ese reencuentro, ese calor, estar en la cocina, charlar, enterarse de los chismes del primo, de la tía, del estado de las cosas, y era... Más que la alimenta el chisme. No, y el chisme en el buen sentido, sí, el chisme con todo el potencial de cuidado que puede tener, como de manera de enterarse del estado de las cosas y pensar en planes para solucionar lo que esté mal. Y creo que no fui consciente de qué tanto me marcó ese alimento, porque digamos que sí tenía un pensamiento político, pero pensaba la política más como las grandes cosas, las decisiones sobre cómo dirigir, no sé, las ciudades, la vida de las personas, la economía, el país, el mundo, yo qué sé. Hasta que digamos que con el feminismo y también por el ser mujer, que una entiende pues que va viviendo en su cuerpo y en su historia, que esas grandes cosas tienen representaciones particulares y afectaciones particulares en nuestro cuerpo y en nuestra cotidianidad. Y pues las mujeres estamos muy atravesadas por el alimento y por el cuidado, porque pues en primera medida amamantamos, o sea, es la primera alimentación. La primera alimentación es quizás el cordón umbilical y luego amamantar, y eso ya de por sí es muy potente. Y luego, cuando empecé a estar como envuelta en procesos políticos comunitarios, primero campesinos, la comida siempre tenía un lugar muy importante, no solo porque en los campesinos pues se siembra y se vive, en algunos lugares, en otros pues no tanto, del alimento, y entonces eso empieza a envolver otras cosas. ¿Qué cultivamos? ¿Por qué cultivamos eso? ¿Cultivamos eso porque es lo que acostumbramos comer o porque ya es lo que es más rentable y lo que el mercado manda cultivar? ¿Cómo se cultiva? ¿Mata la vida o no mata la vida? Los campesinos quieren cultivar eso o se ven más bien obligados a cultivar eso. Entonces, por un lado, esa faceta de la alimentación, la política, la economía, y por el otro, que una juntanza sin comida no tiene sentido, porque es aburrido, porque es cansado y porque también la comida activa las dinámicas. Uno ve una fogata y se quiere acercar, ve una fogata y ve con una olla y sí que se quiere acercar, así sea por curiosidad o le dan ganas de estar ahí, conversa, vuelve a pensar en el chisme, y el chisme como con ese carácter político también de enterarse y planear y accionar. Y luego cobró muchísimo más sentido cuando decidí hacer pues el trabajo de grado precisamente sobre alimentación. Y bueno, ahí sí como que todo eso que había sido en mi vida, la alimentación, desembocó ahí a pensar en cómo nos marca la tradición. Si bien todos necesitamos alimentarnos, no todos nos alimentamos de la misma manera, pero sí por grupos tenemos unas maneras particulares que generan conexión. Entonces, por ejemplo, nosotros que tenemos una cultura mayoritariamente paisa, pues como por todo esto de la colonización, el frijol o la arepa, pues quien trabaja de grado fue sobre la arepa, entonces es una conexión tan fuerte y marca tanto nuestra vida que incluso se acuna a los niños o se entretiene o nos entretienen cuando somos niños con el alimento. Y voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo esa canción de arepitas para mamá, arepitas para papá, y hacer con las manos el aplauso. Al mismo tiempo refuerza una identidad con la comida que tiene toda una historia detrás, de la abuela, de moler el maíz, de el fuego. Al mismo tiempo que genera identidad, permite relacionarse de una manera más amable. Me gustaría que nos contara de qué modo usted siente que la forma en la que nos alimentamos es o puede ser revolucionario, puede representar un hacer revolucionario. Yo creo que es totalmente revolucionario porque si antes pensaba que las grandes cosas de la política eran lo más importante, ahora creo todo lo contrario. Porque lo cotidiano es lo que construye el sentido común y el sentido común es lo que determina las decisiones que tomamos como sociedad. Quería retomar eso que dijo su merced sobre los campesinos y las campesinas, porque además es una cosa muy violenta no poder decidir qué cultivar y cómo cultivarlo, y en ese sentido también
o sea, ataca una cuestión que es como eso cultural y eso nostálgico de cómo fuimos alimentados siendo pequeños y nuestros abuelos y como toda esa cadena que queramos o no llevamos adentro, consciente o inconscientemente. El mercado obliga a una ruptura tajante. Y entonces como lo que yo deseo y lo que creo contra lo que tengo que hacer, que va contra la vida misma, en el caso de la comida. Y creo que de ahí parte pensar en lo revolucionario de plantearse lo que como y cómo lo como y por qué lo como. Entonces ya pensar como, bueno, me alimento porque necesito estar viva y es lo más importante porque es lo único que tenemos, y entonces lo más importante se convierte en la vida y defender esa vida. Y entonces ahí voy hilando como, bueno, este alimento si se llena de químicos está matando el suelo, está matando a las personas que lo cultivan y se comen eso, y me está matando a mí porque me lo como lleno de veneno. Las posibilidades que habían antes y lo que nos venden como una necesidad también empieza a ser transformador, porque entonces ya es yo pensando o decidiendo cómo quiero conducir mi vida, y esa forma de autonomía es revolucionaria o es transformadora y potente de por sí. Ya pensar en de manera crítica y de manera autónoma cómo quiero conducir lo que como y lo que vivo de manera ampliada. Y eso me lleva a pensar como en lo que determina el mercado que debemos comer y por qué, y a pensar pues obviamente en que ese mercado responde a un sistema económico como el capitalismo, que solamente le interesa el intercambio y la producción para el crecimiento económico, que en términos de vida no significa nada. O sea, en la realidad de que morimos, crecemos y nos alimentamos, el crecimiento económico es una idea absurda. Lo otro es que también, como lo más importante es la vida, y otra visión revolucionaria, y que pasa una cosa linda con eso en las ollas comunitarias, pero también chistosa, pero chocadora, y es decidir no comer animales. Porque si yo no estoy de acuerdo en envenenar la tierra y no estoy de acuerdo en la producción a gran escala, pues de entrada tendría que parecerme escandaloso la forma en que se produce la vida y los animales, y también cuál es el lugar que consideramos que tenemos los seres humanos en la vida, como para pretender adueñarnos de esa manera tan violenta. Creo que a grandes rasgos esos son como los matices más transformadores, que significan todo porque generan una pregunta por la vida y cómo nos relacionamos entre nosotros y con la vida misma. Bueno, pues justamente la decisión de dejar de comer animales es una decisión supremamente política, aunque ya pues las dinámicas del mercado son muy convenientes y ya se volvió como un adorno más del capitalismo, vivir verde, usar pitillos de metal, no comer animales para poder estar delgadas y tener la piel linda. Es otro discurso, pero en esencia dejar de consumir animales es un acto político muy diciente. Me pregunto, ya que toca el tema de las ollas comunitarias, si estas personas con las que usted confluye en esos espacios tienen este pensamiento crítico o necesariamente tienen un pensamiento político que se ajuste a esa decisión de vida. No, algunas, pero siempre es una minoría, y pues una pensaría que debería ser como más generalizado por el componente del pensamiento crítico y el rechazo como a la sistematización y mecanización de la vida, pero no sucede. Es curioso porque o sea, se sabe que es horroroso, se sabe que la industria es horrorosa, se sabe que no está bien de ninguna manera y que va contra los valores de amor, libertad y defensa de la vida y cuidado que promulgamos, pero es una decisión difícil porque tiene que ver con lo cultural, como con lo que siempre se ha acostumbrado por un lado, y porque también hay como un sesgo de pensar esa opción como algo elitista, porque normalmente el pueblo, en el barrio, lo que nos junta es la olla, pero la olla con la pata, el hueso, y porque tiene que ver, claro, con una historia en donde esta ciudad y muchas de nuestras ciudades se levantaron con un esfuerzo físico muy grande porque eran territorios muy difíciles de habitar, entonces requerían una energía muy grande y fácil, y la energía más fácil, grande y rápida eran los animales. Entonces eso fue siguiendo de generación en generación y se quedó como dentro de ese pensamiento popular, la carne como sinónimo de poder construir y de construir vida, pero también la carne evolucionando como una noción de estar bien, como si hay carne está bien,
a la visita la atiendo con carne y todo va a estar bien. Entonces como decidir no comer carne es una cosa muy rara que patea esa historia y se concibe como una cosa muy por allá todavía, como eso es para gente que tiene plata o para gente rara, yo qué sé, cuando en realidad pues no es así, pero pues es una cuestión cultural que requiere ese choque del sentido común. Y entonces, por ejemplo, hace unos años que trabajaba o que compartía con estas comunidades campesinas, me costaba incluso decir que era vegetariana. Y muchas veces no lo dije y hice muchas triquiñuelas y como que tenía un compañero, entonces yo despedazaba la carne y se le iba pasando paulatinamente, de manera que cuando voltearan a mirar, vieran menos carne y pensaran que yo sí la comía. Y ahora reflexiono que para nada esa es la solución es generar el choque, la pregunta, la confrontación, porque en el pueblo también somos diversos y nos preguntamos y nos replanteamos cosas y todos reflexionamos y pensamos sobre eso e incluso no hacerlo intentando que sea respetuoso hasta más irrespetuoso. Sí, a mí me parece muy extraño. O sea, entiendo la diferencia cultural y entiendo que hay una brecha ahí que con mucho cuidado y con mucho tacto se puede ir cruzando, pero me parece muy extraña la posición en la que ponemos como a nuestras abuelas, a nuestros abuelos, a las campesinas, como no van a entender. Pues si les digo que soy vegetariana no van a entender porque tengo todo esto que explicar, porque no. Se puede hablar como se puede hablar con cualquier persona y me parece también como muy astuto de parte del capitalismo que se haya encargado, por supuesto por conveniencia, de plantar tan de raíz esta idea de que lo barato es comer carne. En realidad la carne es como lo más caro del mercado. Es como una cosa tan instaurada en nuestra cultura que ni siquiera nos da pie a preguntarnos, ni siquiera a ver los precios y a comparar, porque estamos ya totalmente enceguecidas por eso. Podemos asumir con mayor facilidad que personas que están generando el espacio para una olla comunitaria tengan un pensamiento más cercano a defender la vida y pensarse críticamente y eso, pero eso es igualmente grosero, paternalista, no sé, con la gente que va a las ollas por gusto, por necesidad o por sentirse apoyada, apoyado. Entonces, o sea, de entrada no asumir que la gente que va a las ollas invitadas no estaría de acuerdo, no comprendería por qué razones las personas que lo organizan no comen carne, pero seguramente, y por lo mismo de la cultura, la gran mayoría seguramente comen carne normal y ni siquiera lo ven como algo raro, ni violento, ni nada. Y así como con la carne, que es como una de las bases o uno de los símbolos de las ollas comunitarias en este momento, pues las ollas vegetarianas, pasará con muchas cosas que están atravesando también pues el paro, justamente, como muchas de las razones del fondo de por qué están sucediendo todas estas cosas en torno al paro. Y usted cómo ha visto que confluyen esas diferencias morales, culturales, políticas dentro de un espacio que conecta como de una forma tan primaria y tan profunda como lo es calmar el hambre. Yo creo que todavía habitan esas 2 o 3 visiones sobre el no comer carne y bueno, que tienen que ver con que sea una cosa elitizada y compleja, que también eso desestimula mucho a las personas y no se puede negar que claro que requiere un compromiso con el cuidado y con el cuerpo, que vale de todas formas pues, o sea que habría que tenerlo independientemente de si se come carne o no, pero implica un trabajo que a muchas personas les puede parecer cansado. Y más sobre todo si han dejado la responsabilidad del alimento a sus mamás, que también es una cosa que sucede mucho, irresponsablemente. Y también, o sea, anteriormente la carne era una fuente de energía muy vital, pero una cosa muy escasa. Entonces también era una noción de, o sea, por un lado la carne es esa noción de eso, no comer carne es lo elitizado y lo lejano, pero por otro lado comer carne también es sinónimo de abundancia y como de pujanza, ¿sí? Y entonces no tenerla y no ofrecérselo a la otra persona es vergonzante. Entonces como que confluyen esas dos cosas y esos choques son interesantes, pero a veces son difíciles.
A mí no me asará su pistola. Yo también tengo hambre de matar. Pero a mí esos fierros no me gustan. Yo saco las uñas pa' pelear. Y a mí que me disparen de frente y que sea en la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. Y a mí que me disparen de frente y que sea en la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. A mí no me calla su sevicia, ni sus máscaras de la maldad, porque vengo con combo azaroso, que no come de su autoridad, y le hacemos fuerza a la semilla, porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y le hacemos fuerza a la semilla, y porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y a mí que me disparen de frente y que sea en la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. Yo quería preguntar, vos, ¿de qué manera crees que reunirse a hacer comida es un acto de creación? Cuando pienso en la creación, pienso que es transformar. Hay unos materiales o hay unos elementos que están de una manera y yo con una idea que tengo en la cabeza, a través de mis manos o del cuerpo, pues transformo esos materiales en otra cosa. Y eso es el alimento, que con el fuego se transforman. Y lo que me parece muy potente del alimento es que no solamente impacta a la transformación de esa papa o de esa lenteja que con la agüita caliente y el fuego pasó a ser una sopa, sino que lo que busca es impactar un entorno. Y entonces en nosotros y en nosotras fue una excusa, y una excusa común, porque sucedió este momento del paro tan fuerte y estábamos dispersas por diferentes situaciones, como cada una muy ocupada en su vida, y de la nada se estalló este paro y cosas horribles estaban sucediendo y nos sentíamos aisladas y pensando qué hacer, hasta que una amiga que se llama Evelyn nos escribió, porque ya habíamos compartido con unas mujeres que se tomaron una fábrica y crearon un sindicato que se llama Sin Traías, el alimento y la cocina con ellas.
Entonces como que esa era la manera de juntarnos con ellas, cocinar, escuchar sus historias, pensar en cómo recaudar fondos, pensar en cómo sostener el proceso. Y cuando yo llego al paro, este conocimiento previo que teníamos, que había sido una forma de crear o de apoyar de alguna manera ese espacio de resistencia creando el alimento y lo artístico que se tejió en torno, fue un puente para este momento, y ella fue como catalizadora ahí, porque nos convocó por aquí en otros parches que conocía y decidimos juntarnos e impactar un barrio que era cercano a todas y que también tenía nuestros afectos, que es Moravia. Y por eso pienso que el alimento no solo es creador porque transforma esa materia prima, sino también porque nos transforma a nosotros y transforma también el entorno. Y dentro de eso tiene que ver como la ruptura que genera plantear como primer requisito que la olla y las ollas que se hicieran iban a ser veganas. Y eso ya es como algo retador, porque no solo puede ser chocante dentro de los procesos políticos o dentro de estas juntanzas políticas, y asumimos pues como este reto y fue aceptado. Sí, seguro fue ruidoso para las personas, pero entonces también pensamos en cómo crear algo que fuera lindo e integral y también cuidadoso, como una excusa para discutir lo que estaba sucediendo, para juntarnos con las personas que también, porque también la intención era como romper con la dinámica que estaba llevando el Paro Moravia, que era tropeles y gases y peleas y lágrimas y llanto, y también llevar como lo otro que propone el paro, y es romper con esa oleada de violencia y de dolor para construir un espacio donde las personas podamos vivir con dignidad y podamos soñar en dedicarnos a lo que quisiéramos, sino a lo que tenemos que hacer para sobrevivir. Hubo un momento muy particular y fue como la segunda o tercera olla que hicimos cuando fuimos a llevar las ollas de donde nos los había prestado una señora, y estaba muy indignada. Me dijo, nos dijo, vean, miren esta olla, ¿cómo se les ocurre traerme esto? Y nosotros veíamos esa olla normal. Y decía, es que eso hay todo pelado, yo no creo que no hayan echado ni un hueso ni nada. Y entonces le explicamos que era una olla vegetariana porque queríamos tener una buena relación con la vida y bla, 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 pero ella... Fue un choque muy fuerte y ella se sentía muy ofendida y nos dijo como ni que fuera la más pobre de la cuadra. Y ahí dije, dijimos, todavía está muy marcado, sobre todo en algunos sectores, la idea de carne con estar bien. Y entonces como que yo me esfuerzo porque la otra persona se sienta querida y acompañada como comensal dándole carne, así tenga que hacer un esfuerzo, y entonces cuando no la hay es como un acto de grosería total. Esto puede generar una ruptura, pero también es una ganancia, porque así en ese momento sea ruidoso, se va quedando en la cabeza que otras cosas son posibles, que crear otras formas de vida y relacionarnos son posibles. Y lo que se tejió en torno a la olla, que son estas marchas carnaval y pintar con los niños y abrir un espacio para que la gente se exprese, para nosotros también expresarnos, implica esos choques culturales de pensarnos este nuevo sentido común y establecer otra cultura, otra forma que guíe como la sociedad o el espacio que pensamos crear. Y esto lo posibilita la excusa de la comida, porque es la juntanza por excelencia, por lo que les decía ahorita al inicio. O sea, si hubiéramos llegado con una guitarra, eso llama, pero de pronto un ratico y a ciertas personas. Pero ver el fuego y ver la olla es como que llegan ciertas personas, pero saben que están pendientes porque en algún momento eso que se está cocinando ahí va a estar listo. Y en esos espacios en que se han puesto como a dialogar el asunto sobre comer o no carne, sobre lo que significan estas decisiones, ¿cómo has visto que se ha transformado la forma de ver todo lo que ha significado el paro a través precisamente de esta reunión en las ollas? Yo creo que hay una ganancia, y la primera ganancia se evidencia en que apenas planteamos esta olla es vegana, nadie dijo no. O sea, ni siquiera hubo una voz de resistencia, fue como una cosa así. Ya, va a ser así y así debe ser. Creo que se posibilita también y que cobra mucho más sentido porque es en el marco de un paro que lo que está pidiendo es el derecho a una vida digna, no una subsistencia asquerosa donde la vida no significa nada sino levantarse a producir y no tener derecho a soñar, sino que el ficóptero. Gran
Gran reafirmación de todo lo que se está hablando, ese sonido de fondo. La distopía que es vivir en Medellín. Y creo que el hecho de que las ollas fueran esa juntanza de esa diversidad era también luchar contra un país que literalmente elimina lo que ve diferente y lo que pretende defender la vida desde la diversidad humana, pero también desde la diversidad biológica, porque lo que le interesa es otra idea que no tiene sentido. Estamos luchando por una vida digna, entonces hay que ser coherentes, y eso me parece otro gran avance, que es que ya no se está viendo la transformación como una cosa lejana y hacia afuera, sino que se empieza a comprender lentamente y cada vez más rápido, y ahí las redes sociales creo que tienen un lugar importante, aunque a veces sean complejas, creo que sí tienen un lugar protagónico últimamente en eso, y en cuanto a la masificación de la información, de que esa transformación no es posible si yo no saco la basura que tengo adentro. ¿Usted ha notado que de algún modo también hay una apertura similar respecto a lo que está pasando en el país, o ha podido conversar con algunas personas sobre lo que está pasando? ¿Qué piensa la gente que va a las ollas comunitarias sobre el paro? Pues qué cosas ha escuchado y qué conversaciones han surgido como más directas sobre la coyuntura, más allá de la cotidianidad de compartir el alimento. Yo creo que se relaciona mucho con lo de las ollas, porque el paro es una continuidad como de un estallido social que frenó la pandemia, que tenía las mismas motivaciones que tienen las de ahora, pero que la pandemia potenció mucho y que se pueden resumir en el hambre. La pandemia produjo mucha hambre porque la gente perdió el trabajo, porque el encierro no dejó que la gente buscara su sustento en la informalidad vendiendo sus cosas en la calle, y porque prohibió la juntanza por razones médicas, bueno, o biológicas, lógicas en un principio, pero que fueron tomando unos tintes autoritarios muy característicos del gobierno que tenemos en este momento y de los gobiernos que hemos tenido en general. Entonces, cuando he hablado con las personas de las ollas, pero también con otras personas que no hacen parte de este espacio, las percepciones sobre el paro son distintas y dependen de ese lugar que ocupen en la sociedad. Y hubo una olla que fue muy fuerte, pero muy bella, que fue en Niquitao, que es una zona muy deprimida del centro de Medellín, que está llena de inquilinatos en donde viven mujeres en situación de prostitución, habitantes de calle, recicladores, y hay muchos niños en medio de esto. Entonces es una zona muy densa donde también hay mucha hambre, y un espacio muy potente, muy confrontador, en el sentido de que lo que nos junta es la comida, porque lo que tenemos es hambre. Y cuando llegábamos como a los barrios más populares o a estos espacios, el apoyo al paro era una cosa muy generalizada. Incluso cuando hacíamos el recorrido con los niños y los jóvenes por el barrio, salía la gente, daba agua, expresaba cosas. Pero cuando estaba, digamos, en otros espacios con personas que no han tenido muchas dificultades en la vida y están acomodados, era como, sí, el paro estuvo bien, pero ya, pues es que ya eso como que se desvirtuó, ya que están pidiendo, es que venía de pasear en no sé dónde y me tocó, iba en el carro con mi familia y me tocó esperar 2 horas. Para la gente que está bien, o para las personas que siempre han estado cómodas, les queda muy fácil determinar o intentar conducir la rabia de las personas. Y que es lo mismo que pasa con las expresiones de violencia, que es como el paro sí, pero no así, o en su momento la paz sí, pero no así. Es como qué falta de pensar en ponerse en los zapatos del otro, y eso es una cosa muy clichésuda, pero dentro de todo lo profundo es, intentemos imaginarnos lo que es pensar en yo como madre o como padre toda una vida dedicada a generar riqueza a otras personas y viviendo en una miseria, y pensar que mis hijos van a continuar eso, y que nadie tiene derecho a soñar, y que nadie tiene derecho a pensarse otra cosa, y que venden que la idea es que alguno de ellos de pronto salga adelante, pero en general la gran mayoría va a seguir en esas condiciones de miseria y de indignidad absoluta. No los motiva a pensar como que, ay, ya fue suficiente el paro, sino como que por fin, y qué tristeza que fuera después, o sea, que tuviera que llegar a esto, porque las personas han tenido que aguantar demasiado. Y creo que en Medellín es una cosa que toma matices muy fuertes, porque además de que es una ciudad que posibilita, digamos, como vivir el placer, también tiene
un gran porcentaje de personas que no eran del campo desplazadas, en este momento es receptora de migrantes que llegan a unas condiciones difíciles y se enfrentan a una ciudad que vende la idea de progreso y de estar muy bien y le da la espalda, y en este paro se dio cuenta que cada vez que pueda le va a dar la espalda a esas personas que no han tenido la misma fortuna. Y entonces no es pensar como que definitivamente todos deberíamos paralizar todo hasta que se garanticen otras condiciones, sino como ya fue la fiebre, déjenlo ahí, vuelvan a sus casas, olvidemos lo que pasó y no importa que las condiciones no se transformen. Entonces creo que se juntan todavía esas dos visiones que dependen mucho del lugar de la sociedad que ocupemos. Creo que en general esta pregunta por la contradicción entre la idea del uribismo y lo que considero que está bien o está mal fue resuelta mucho por la pandemia, porque digamos que en los tiempos de crisis es que uno sabe quién está o no conmigo, ¿no? Y ese fue el tiempo, uno de los tiempos más de crisis más fuertes que ha vivido nuestra sociedad y muchas generaciones juntas, y se vio cuál fue la respuesta. Ante el hambre y las necesidades, el gobierno dio la espalda, apoyó a los más ricos y simplemente dejó que la gente se muriera de hambre o pasara todas las necesidades. Entonces creo que eso impulsó muchísimo la rabia, como esa indignación de es que ya no se podía negar lo evidente, no había cómo esconderlo, cada escándalo iba saliendo más y más, y iba siendo reproducido por las redes sociales con más fuerza, y era tan evidente y tan descarnado que ninguna de esas cadenas de noticias falsas o de noticias sensacionalistas pudo contrarrestar eso. Eso lo que hizo fue potenciar la cuestión que venía sucediendo de que el uribismo va siendo cada vez más un cadáver político, porque también siento que como sociedad vamos siendo una sociedad más sensible. Eso que dicen como, ay, los niños de ahora que no se aguantan nada, esa nostalgia de la violencia va siendo derrotada y va abriendo paso a una sensibilidad que nos permite sentir empatía por lo que sucede y también intentar comprender que lo que me está pasando no es natural y que hay una responsabilidad, y que se supone que por nuestra organización social hay una gente que está designada para distribuir la riqueza de manera que genere bienestar, y eso no está sucediendo, sino todo lo contrario. Entonces en las ollas no había tanto esa pregunta, sino una aceptación general, y entonces la gente, más que preguntarse por el uribismo, lo que hacía era un desahogo, como, sí, es que pasó esto con mi trabajo, o pasó esto con el desplazamiento, como que todas esas cosas que implican el paro, el no tener trabajo, el desplazamiento, el hambre, las masacres, ya tenían una cara política, ya tenían como una responsabilidad, y fue muy fuerte por la pandemia, pero también fue muy simbólico porque se supone que era como la revancha del uribismo en el país, como ellos demostrar que iban a venir a traer pujanza y orden a un país dominado ya por un castrochavismo o por una idea que supuestamente nos iba a llevar al declive, y lo que sucedió fue todo lo contrario. Entonces por eso creo que no hubo tanto como en otros momentos como ese choque político, sino más bien como un abrazo generalizado de sí, todos estamos en esto, y por más ideas contrarias que yo tenga, pues es que la realidad es que estamos mal y estamos peor de lo que estábamos antes, y eso tiene un nombre y una responsabilidad. Aunque la comida reúne y todo eso y es bonito y es necesario, también nos imaginamos que el proceso de llegar a un espacio nuevo o a unos espacios nuevos es también a veces muy difícil o chocante o incómodo para alguna de las partes o de las muchas partes. No sé, compartirnos un poco cómo se han dado esos encuentros, de qué modo se han alimentado ambas partes en el proceso de llegar, proponer, instalar la olla, ejecutarla y seguir compartiendo, digamos, con la idea de que hay un espacio de reunión que es esta olla y que ustedes están proponiendo y creando junto a varias comunidades. ¿Cómo ha sido ese proceso? Es retador porque es personas que no conocemos y personas que no conocen, y somos quienes invaden.
y sin previo aviso y sin nada, simplemente llegamos a tomarnos su espacio y así como claro, una siente que es bienvenida y que se acercan, sobre todo los niños encuentran en estos espacios una fuga muy importante, pero también hay miradas juzgonas, miradas que se preguntan, miradas de las dinámicas de los combos de los barrios que están atentos a ver cuándo es que nos estamos pasando de la raya para pararnos o para sacarnos de su espacio, porque ni siquiera lo consideran el espacio del barrio sino su espacio, entonces llegamos también como a disputar eso y a pensar que el espacio también es para eso, también es para habitarlo, dignificar como lo que es de todos. Pero creo que se soluciona todo cuando es la manada. No me imagino, no sé, 3 amigas y yo solas ahí poniendo una olla y solo la comida, sin el componente de la música, de los instrumentos, de la pintura, de planear otras cosas. No me lo imagino porque no sería capaz. Pero creo que el puente lo da que hay una fuerza colectiva y que hay un sentimiento que una piensa que es colectivo, pero también nos pasa que se queda poca gente en las otras actividades y llegan mucho a la hora de la comida, pero a la hora como de la discusión política o más artística hay más apatía, comprensible pues también, pero eso implica un reto porque de todas formas lo más potente no está solo en lo simbólico, porque lo simbólico a veces pues no se entiende o no o se demora más que el diálogo concreto o que plantear la discusión concreta. Y en Niquitao nos pasó mucho que se dio un espacio muy lindo, pero porque hay unas parceras que tienen una colectiva que se llama Las Callejeras y trabajan con habitantes de calle, entonces con ellas fue hermoso, ellas escribían una poesía sobre cómo ser feministas habitando la calle y fue muy brutal, pero muchas de las otras personas, aunque estuvieran alrededor y no estuvieran haciendo nada, pues no les resultaba atractivo para nada y solo lo veían de una manera como más utilitaria, entre comillas, como bueno, que estén ahí, pero estamos pendientes para cuando sea el momento de la comida y lo que tengan por decir pues no es tan importante. Y creo que en ese sentido es retador y es difícil, pero también se va perdiendo como el deseo de mucha cantidad y de con quienes quieran estar. Quienes quieran estar siempre serán bienvenidas, bienvenidos y queda siempre el reto de cómo impactar más, porque obvio pues es una minoría la que se acerca más profundamente al espacio. Muchas gracias por invitarme a este espacio, espero no haberlas cansado mucho. Preguntas muy lindas, me voy pensando en muchas cosas y que sigamos tejiendo en torno a la comida y cuestionándonos la cotidianidad y lo que significa ser personas transformadoras que quieren transformar su entorno. Gracias, Sofi, por acompañarnos y a las oyentes y los oyentes de La Mula, que esperamos que nos acompañen en los demás capítulos de este podcast desde Radio Popular. Gracias.